Bienvenidos a una nueva tutoría de matemáticas del 30 de abril del 2021. Comenzando con la frase del día de hoy que nos dice que tienes que hacer las cosas que crees que no puedes hacer. Siempre no hay mayor satisfacción que realizar algo que alguien nos mencionaba que no lo podíamos hacer o que creíamos que no lo lograríamos. Causa llegar al objetivo, a ese objetivo una gran satisfacción, por favor. Así que nunca se rindan en ello y lógrenlo. Bueno, ya haciendo referencia al tema, tenemos aquí la interpretación física de la derivada. Con ello, quiero hacer hincapié en la aplicación del tema que vimos anteriormente, que es el cociente incremental. En sí, nos dice que si la función que consideramos es la que nos da la posición de un móvil, dependiendo del tiempo, la tasa de variación instantánea o derivada en un instante t, es decir, el tiempo, nos proporcionará la velocidad instantánea de dicho móvil en ese instante. La velocidad media es el cociente entre el intervalo o espacio recorrido y el tiempo transcurrido. Por ello nos menciona que la velocidad media del tiempo es igual al incremento entre el espacio y el incremento del tiempo dado la función evaluada en el tiempo más el incremento del tiempo menos la función evaluada en el tiempo sobre el incremento del tiempo. Haciendo referencia a la parte gráfica nos menciona que entre dos puntos diferentes, nosotros podemos trazar una tangente a la curva cuando acercamos los mismos. Es decir, este punto se traslada o se acerca al primer punto que tenemos en este espacio, trazando así una tangente. Además, tenemos que la velocidad, en este caso promedio y velocidad instantánea. Si en 2 horas, damos un ejemplo en este caso, si en 2 horas conducimos un automóvil de una ciudad a otra que está a 80 millas, nuestra velocidad promedio es de 40 millas. Es decir, dividimos el espacio que tenemos que recorrer para el tiempo, que en este caso son 2 horas. Además, tomando en cuenta que nosotros partimos de un espacio recorrido cero, ¿sí? Y aparte un tiempo cero. La velocidad promedio es la distancia de la primera posición a la segunda dividida entre el tiempo empleado, lo que les mencionaba. Pero durante el viaje, la lectura del velocímetro con frecuencia fue diferente de 40. ¿Por qué sucede eso? Porque al principio registró 0, a veces subió hasta 57, al final regresó a 0, que mide el velocímetro. Ciertamente no indica una velocidad. Lo que nos pregunta, ¿qué mide el velocímetro? Pues para contestar esa pregunta nosotros podemos decir que ciertamente no indica la velocidad promedio. ¿Qué indica el velocímetro? El velocímetro lo que hace o lo que indica es, en este caso, lo que nosotros vamos a estudiar, el cálculo de la velocidad instantánea. Además, nos dice que consideremos otro ejemplito que en este caso nos hace referencia a considerar cuando observamos la caída de un objeto, ¿sí? Un objeto P que cae en el vacío, el experimento muestra que se indica desde el reposo, P cae con una función que se denota por qué, por 16 que multiplica el tiempo, pero este tiempo elevado al cuadrado, en t segundos. Por lo tanto, cae 16 pies en el primer segundo y 64 pies durante los primeros 2 segundos. Lo vemos en la figura, claramente desciende cada vez más rápido conforme el tiempo avanza. Aquí tenemos la figura 8, que es la primera, y la figura 9, la segunda. La figura 9 nos muestra la distancia recorrida en el eje vertical como una función del tiempo en el eje horizontal, ¿sí? Entonces, nosotros primero determinamos, dejamos caer el objeto, lo dejamos caer y luego graficamos ese movimiento que realiza. Es decir, que de una distancia recorrida va a ir aumentando el tiempo. Por ello nos va a dar una gráfica que va a ir, una gráfica denominada creciente, que va a crecer desde el punto 0, 0 hacia arriba. ¿Listo?
Entonces nos da un ejemplo, nos dice que durante el segundo, valga la redundancia, es decir, el intervalo de tiempo, en tiempo 1 a tiempo 2, cayó ¿cuánto? De 64, ¿sí? 16, sí, sería 48 pies. Su velocidad promedio fue, ¿cómo calculamos la velocidad promedio? Calculamos dividiendo el desplazamiento que realizó sobre el tiempo. En este caso, calculamos cuando se desplazó de un tiempo de 1 hacia 2, ¿sí? Dándonos un resultado de 48 pies. Cuando tenemos un tiempo de un segundo a 1.5, nos da el respectivo 40 pies. De un tiempo de 1 a 1.1 nos da 33.6 y de 1 a 1.0 nos da de 32.16. ¿Qué nos quiere decir? Que cuando el tiempo se va acercando a 1, nuestra velocidad promedio se va acercando ¿a qué? A 32. Si ustedes observan, tenemos 48, 40, 33, 32. Va bajando, es decir, tiene una tendencia hacia 32. Entonces, lo que hemos hecho es calcular la velocidad promedio, ¿sí? Algo muy sencillo, que es dividiendo los espacios según los tiempos dados, en intervalos de tiempo cada vez más pequeños. Cada uno comienza en t igual 1. Entre más breve sea el intervalo de tiempo, mejor aproximado la velocidad instantánea en el instante de t es igual a 1. Al mirar los números 48, 40, 33.6 y 33.16, podríamos suponer que 32 pies por segundo es la velocidad instantánea. Estamos dando una suposición, ¿sí? No es algo matemáticamente comprobado. Entonces, antes de ello, por favor, vamos a observar lo siguiente. Imagina que eres un estudiante de física. Acabas de salir de clase. Vas caminando hacia tu casa cuando recuerdas que hay un maratón de guerra estelar hoy en la noche. Así que haces lo que cualquier estudiante de física haría: correr. Estás muy motivado para llegar a casa y digamos que comienzas a correr a 6 metros por segundo. Y digamos que ya tiene bastante tiempo desde la última vez que corriste, por lo que después de cierto tiempo bajas la velocidad a 2 metros por segundo. Y cuando te acercas más a casa dices: no, el capitán Antares no se rinde y yo tampoco me voy a rendir. Y comienzas a correr a 8 metros por segundo. Y llegas a casa justo a tiempo para ver los créditos de inicio. Estos números son valores de la rapidez instantánea. La rapidez instantánea es la rapidez en un momento particular del tiempo. Y si incluimos la dirección con esta rapidez, tendremos la velocidad instantánea, que es la velocidad en un instante particular del tiempo. En otras palabras, 8 metros por segundo a la derecha fue la velocidad instantánea de esta persona en ese momento particular del tiempo. Y noten que esto es diferente de la velocidad promedio. Si tu casa se encontraba a 1000 metros de distancia de la escuela y te llevó un total de 200 segundos llegar ahí, la velocidad promedio será 5 metros por segundo, la cual... ¿Sí? Lo cual se diferencia mucho ¿de qué? De la velocidad instantánea. Ahí está la diferencia, un ejemplo, digámoslo así, de nuestra vida diaria, supongámoslo así, de una gran diferencia entre la velocidad instantánea y, en este caso, la velocidad media o promedio. ¿Listo? Entonces, con ello quiero que ustedes identifiquen ello. A continuar. Ahora, la velocidad física de un cuerpo en un punto, velocidad instantánea, es la que tiene el cuerpo en un instante específico, lo que nosotros observamos en el video, en un punto determinado de su trayectoria. Ahora, vamos a la definición de la velocidad instantánea dentro del cálculo. Para ello también quiero que observen, antes de pasar a ello, vamos a observar algo, por favor. Quiero que observemos este video, por favor, nuevamente. Problema. Si queremos encontrar la velocidad instantánea exacta, deberemos tomar un desplazamiento infinitesimalmente pequeño dividido entre un intervalo de tiempo infinitesimalmente pequeño también. Pero esto es básicamente 0 entre 0. Y durante mucho tiempo nadie pudo encontrarle el sentido a esto, ya que definir el movimiento en un instante particular del tiempo parece
parecía imposible hizo que algunos sabios griegos de la antigüedad se cuestionaran si es que el movimiento tenía algún significado. Se preguntaban si es que el movimiento era tan solo una ilusión. Eventualmente, Sir Isaac Newton desarrolló todo un nuevo método de hacer matemáticas que nos permitían encontrar respuestas a este tipo de preguntas. Hoy le llamamos a la matemática que inventó Newton cálculo. ¿Sí? Entonces, nosotros mediante el cálculo, digámoslo así, es lo que nos permite calcular la velocidad instantánea. ¿Sí? Es de allí donde nace esta fórmula. Nos dice la velocidad instantánea. Si un objeto se mueve a lo largo de un eje coordenado, hablamos de los ejes coordenados X, Y, con función de posición f de t. Si nos va a dar una función en función de qué? Una determinada función en función del tiempo. Entonces, su velocidad instantánea en el instante c es la velocidad desde el límite que h cuando tiende a 0 de la velocidad promedio es igual al límite de h cuando tiende a 0 de la función evaluada en esa sumatoria de la posición de c más h menos la función evaluada en ese tiempo sobre h, siempre que el límite exista y no sea infinito o menos infinito, ¿sí? Entonces, nosotros en el caso, ya dado el ejemplo anterior, si recuerdan, teníamos la función de 16t elevado al cuadrado, la velocidad instantánea en t igual a un segundo. Si recuerdan ustedes que nosotros, dado el ejemplo, suponíamos que era 32. Ahora, nosotros necesitamos comprobarlo. ¿Y cómo se comprueba? Como nos decía en el video, si nosotros queremos algo exacto, tenemos que utilizar el cálculo. Aquí es donde viene la utilización del cociente incremental, ¿sí? Entonces, ya dada la formulita, ¿sí? La que observamos, entonces tenemos que, en este caso, la velocidad instantánea está dada por el límite, que en este caso nos dice que cuando h tiende a 0 de la función c más h menos f de c sobre h, ¿no? Entonces, ahora, primero identificamos nuestra función. Aquí la vemos. Esta es nuestra función, ¿no? Esta que está aquí. Entonces, en esta parte va a estar t, ¿qué va a ser? Esto va a ser igual al límite de h cuando tiende a 0. ¿De qué? Nosotros vamos a tener 16, ¿sí? T, que en este caso va a ser ¿qué? Va a ser nuestro tiempo más h, pero es 16 ¿qué? T, que va a estar elevado al cuadrado, entonces es al cuadrado, menos la función evaluada en ¿qué? En el tiempo. Entonces sería menos 16. ¿Y el tiempo cuánto nos dice que vale? El tiempo nos dice que es igual a 1. Entonces aquí sería 16t, este t al cuadrado, ¿sí? Que va a estar evaluada en ¿qué? En 1, ¿no? Eso lo vamos a calcular en el siguiente paso. Sobre h. Entonces mencionamos que esto es igual al límite de h cuando tiende a 0 de 16. Ustedes recuerden, este t más h se va a transformar en ¿qué? Porque nosotros ya tenemos el valor de t. ¿Cuánto nos dice que vale t? T nos dice que vale 1. Entonces, 1 más h, todo al cuadrado, ¿sí? Menos, así igual, 16. T, ¿cuánto vale t? Nuevamente, t vale 1. 1 al cuadrado, ¿sí? Y cerramos nuestro paréntesis. Todo ello sobre h. ¿Listo? Esto es igual al límite de h cuando tiende a 0 de 16. Y aquí tenemos un
un término y dos términos. Al ser dos términos conforman un binomio. ¿Un binomio qué? Elevado al cuadrado. Recordamos un poquito de ello, ¿sí? Por favor, lo que visualizamos en clases anteriores. Entonces, nos dice que esto va a ser igual. Primero, identificamos cada uno de los términos. Aquí tenemos el primer término, el primero, y aquí el segundo. Entonces, lo que nosotros tenemos que recordar es la ley, en este caso, que me permite solucionar este tipo de ejercicios. Entonces, nos dice que es el cuadrado del primer término. ¿Cuál es el primero? 1, ¿no? Entonces sería 1 al cuadrado. Más el doble producto, el doble es 2, del primer término. ¿Cuánto es el primero? 1. El segundo término, h. ¿Sí? Más el doble producto del primer término por el segundo. Y más el cuadrado del segundo. ¿Cuál es el segundo? H, ¿no? Entonces, h al cuadrado. ¿Sí? Soluciona ello. Menos, en este caso, 16. ¿Que va a multiplicar a qué? Tenemos 1 al cuadrado, va a ser 1. ¿Listo? Todo ello va a estar sobre ¿qué? Sobre h. Ahora, tenemos que esto es igual al límite, ponerlo acá. Esto es igual al límite de h cuando tiende a 0 de 16 que multiplica a 1 al cuadrado, que es 1, 1 al cuadrado 1 más 2 por 1, 2 y por h, 2h y menos, más en este caso, me olvidaba del h al cuadrado. H al cuadrado, h cuadrado. Cierro paréntesis. Y ahora sí, menos 16 por 1, 16. ¿Sí? Todo ello va a estar sobre h. Esto es igual al límite de h que tiende a 0. Tenemos 16, en este caso aplicamos ley distributiva, 16 por 1, 16 por 2h y 16 por h al cuadrado. Esto nos va a dar un resultado de ¿qué? De 16 por 1, 16. Más 16 por 2, 32. 32h. Y más 16 por h al cuadrado, 16h al cuadrado, menos 16. ¿Sí? Todo ello va a estar sobre h. Esto es igual a el límite de h cuando tiende a 0, 16 menos 16, 0, ¿no? Entonces nos quedaría 32h más 16h al cuadrado. Todo ello sobre h. Recordando la clase anterior, les mencionaba, ¿qué tienen en común estos dos términos? Tanto 32 como 16 tienen en común la h, ¿no? Es de aquí en donde yo puedo sacar factor común. Y digo, el límite de h cuando tiende a 0 de 32h más 16h al cuadrado, puedo sacar el mínimo, va a ser h, que va a multiplicar a 32 y más 16, en este caso, h. ¿Por qué h? Porque tiene que darme h cuadrado. Y multiplico 32 por h, me da el 32h, ¿no? Y 16 por h, 16h por h, 16h al cuadrado. Entonces, por ello es que ubico el 16h para que me dé lo anterior y sobre h. Esto va a ser igual. Aquí tenemos una multiplicación, lo cual nos permite simplificar este h con esta h y nos quedaría el límite
de h cuando tiende a 0 de 32 más 16h. En este caso vamos a quitar este límite ya no quiero el límite h que tiende a 0, entonces por ello escribo la tendencia de h. H dice que tiende a 0, entonces será 32 más 16 por 0. Quedándonos un resultado de 32 más 16 por 0. 16 por 0, 0. Entonces por ello nos va a quedar 32. Si ustedes se dan cuenta, con esto nosotros verificamos que nuestra suposición dada en el inicio mediante el cálculo de cada una de las velocidades medias o promedio es verídico, ¿sí? Nosotros verificamos eso mediante el cálculo de su respectivo límite de tendencia a 0 y haciendo aplicación del cociente incremental. ¿Sí? Espero se entienda, por favor. Cerramos esta partecita para pasar a dar un ejemplo que quiero que me presten sumamente atención a esta parte, en este caso del video, para que ustedes puedan resolver su tarea, ya que es un ejercicio similar al que está ahí. Por favor. Observamos el ejemplo. En este caso nos dice, una partícula se mueve a lo largo de un eje coordenado y su distancia dirigida en centímetros, medida desde el origen al final de t segundos. Está dada por la siguiente función, f de t es igual a 6t más 2. Encuentre la velocidad instantánea de la partícula al final de 2 segundos. Entonces es lo que nosotros vamos a calcular en este momento. ¿Sí? Para ello, nosotros nuevamente ponemos nuestra formulita, nos dice que la velocidad instantánea en este caso va a ser igual al límite de h cuando tiende a 0 de la función evaluada en cada uno del intervalo del tiempo más h menos f evaluada en c, que vendría a ser el tiempo dado. Todo ello sobre h. ¿Sí? Ahora, lo que vamos a hacer es tranquilos, identificar lo que tenemos. Identificamos nuestra función que nos dice que f de t es 6t más 2, ¿no? Y el tiempo nos dice que es 2 segundos. ¿Sí? 2 segundos. Ahora, una vez dicho ello, nosotros vamos a hacer el respectivo reemplazo. Velocidad instantánea va a ser igual al límite de h, que tiende a 0, de f de c más h. En este caso sería la evaluada, la función, ya no de t más 2, sino de t más h, todo ello más 2. Entonces 6 que multiplica a t más h, todo ello más 2. ¿Sí? Todo eso en la primera parte. Menos la función evaluada en el tiempo. Entonces sería 6t, escribimos solamente la función, 6t más 2, ¿no? Todo ello va a estar sobre h. Esto es igual al límite de h cuando tiende a 0 de 6, en este caso t. ¿Cuánto va a valer t? T vale 2, ¿no? Y solo lo reemplazo. 2 más h, todo ello más 2, menos lo mismo, 6. T, ¿cuánto vale t? T vale 2. Por ello, más 2. ¿Sí? Y cerraríamos esa parte. Sobre h. ¿Listo? Entonces, esto es igual al límite de h cuando tiende a 0 de 6. ¿Qué aplicamos aquí? Aplicamos nosotros ley distributiva en este caso.
sería 6 que multiplica 2 y 6 que multiplica a h. Por ello, nos quedaría 6 por 2, 12, más 6 por h, 6h, más 6h. ¿Listo? Todo ello más 2. Luego tenemos menos 6 por 2, 12 y más 2. ¿Sí? Sobre h. Esto es igual al límite de h cuando tiende a 0 de 12 más 2, 14. Si ya destruimos en este caso los paréntesis, 14 más 6h y menos que 12 más 2, 14, menos 14. Todo ello sobre h. Esto es igual al límite de h cuando tiende a 0 de ¿qué? De 14 menos 14, 0, se elimina, de 6h sobre h. En esta parte sucede algo que es que se nos simplifica h y h, dándonos origen a la eliminación de la respectiva variable y a la solución del ejercicio, el cual es 6. ¿Sí? Entonces nos quedaría que todo ello, que la velocidad instantánea en este caso es 6. ¿Sí? Esta vendría a ser la solución de este ejercicio. Espero se entienda. Aquí eliminamos h y h. Entonces, no tenemos por qué reemplazar h que tiende a 0. No lo tenemos con qué reemplazar. Entonces, nos daría igual a 6. ¿Listo? Este es un ejercicio similar al dado para el trabajo autónomo de la presente semana. Espero se me entienda. Y cualquier duda, cualquier inquietud referente a la asignatura, estoy para responder a las mismas. Necesito que me comuniquen si es que la tienen alguna por medio de la plataforma. Ha sido un gusto, muchas gracias y que tengan un bendecido fin de semana. Hasta luego.